Hola, ¿cómo van? Al mejor estilo de la maestra Ciruela levanté la voz. La verdad que es un placer verlos a todos conversar y participar de este almuerzo con las sonrisas que tienen en este momento. Así que realmente agradecida de que hayan aceptado el convite y como siempre dándoles la bienvenida a todos a esta que es su casa. Este almuerzo académico de hoy lo tiene a nuestro amigo y colega, el doctor Roberto Gargarella, de expositor. Y Roberto nos va a plantear lo que elaboró como el nuevo constitucionalismo dialógico, posibilidades y límites. Como siempre lo vamos a escuchar un rato, después podemos conversar todos y seguiremos con el postre y el café. Gracias a todos ustedes por haber venido y gracias, Roberto, por aceptar el convite. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias a Mónica y felicitaciones también por la iniciativa, que me parece excelente. Desde el primer minuto en que aparecieron esos almuerzos, celebraba que así se hiciera, porque es un gran momento para encontrarse con colegas y también una oportunidad para, más o menos distendidamente, conversar. Lo que yo quería hacer era aprovechar el marco, que también tiene, digamos, informalidad, para, por un lado, presentar una cuestión sobre la que estoy trabajando, pensando, que por un lado permite acercarse, al menos a mí me ha permitido acercarme a una serie de literatura nueva o que yo conocía menos, y por otro lado también para pensar críticamente sobre esa literatura, no tomarla como dada o porque viene de aquí o de allá, tomarla como literatura a santificar, digamos. Y la novedad tiene que ver con esto que se ha dado en llamar las nuevas formas del constitucionalismo dialógico. Efectivamente hay algo nuevo en el área del derecho constitucional en particular, que tiene que ver con desarrollos relativamente recientes que tienen un antecedente importante en el dictado de la aprobación de la Carta de Libertades y Derechos en Canadá en el 82, y la aparición allí, no diría escondida, pero de un modo que en principio no era demasiado visible, lo que se llamaba la Notwithstanding Clause, que lo que permitía a la legislatura era insistir con una determinada norma, aun cuando hubiese sido impugnada por la justicia. Esa idea, la Notwithstanding Clause, yo recuerdo que la conocimos en el grupo con el que trabajaba en los años 90, más o menos, digamos, al poco tiempo de ser dictada. Y a todos nos llamaba la atención porque, como diré, estaba en línea con algunas cuestiones que nosotros pensábamos, pero perdimos noticia de ella por un tiempo. Mientras, en Canadá empezaba a desarrollarse una enorme literatura alrededor de eso. Luego, digamos, en general, en lo que es el Commonwealth, en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en particular, digamos, con el dictado de la Human Rights Act en Inglaterra, aparecieron de modo más explícito esto que llamo formas del constitucionalismo dialógico, consagradas textualmente, y que algunos se acercan a ella como, digamos, en el área de la economía uno puede hablar de la economía mixta. Bueno, en el área del constitucionalismo esta vendría a ser una alternativa entre los sistemas de predominio judicial, de supremacía judicial, y los sistemas de supremacía legislativa. Entonces, este es intentar un camino intermedio entre esas alternativas que tienen aquel antecedente canadiense como principal referencia. ¿Qué incluye, digamos, en ese núcleo duro que es el que apareció en el Commonwealth? Aunque vamos a ver enseguida, voy a hacer alguna referencia a, digamos, el traslado de esas novedades a América Latina, por ejemplo. Bueno, incluyó habitualmente, pienso en particular en el caso de Inglaterra, por un lado, la obligación de una revisión política de la compatibilidad de la norma que se está por dictar con la Convención Europea. Entonces hay una obligación, ya no es un acto ni voluntario ni asistemático, sino que es un acto que es obligatorio,
digamos que requiere una atención especial y una expresión especial de hacedor de la ley, digamos así, de que entonces la norma ha sido revisada y encontrada compatible con la Convención Europea. Y por otro lado, formas de lo que se llama, y esto también incluye una serie de novedades sobre las cuales conviene hablar, formas de lo que se llaman formas débiles del control judicial. Y la idea de formas débiles del control judicial implica esto de desacoplar lo que se llama la supremacía judicial del judicial review. Entonces, la idea es que puede dictarse o que el Poder Judicial lo que puede hacer frente a una norma que ve, digamos, en tensión con la Convención Europea es declarar que esa norma es incompatible, pero eso no implica invalidar la ley y eso genera reacciones de parte del legislativo, de parte del ministro involucrado, etcétera, etcétera. Entonces, hay estas novedades que son interesantes, que van en la misma dirección y que reconocen aquel antecedente en Canadá. En América Latina se han dado otras maneras de diálogo, o que también merecen ser inscriptas dentro de la lógica del diálogo, que hemos conocido en Argentina, o como se ha dado en Brasil, o como se ha dado en Brasil en casos de salud, sobre todo, en Colombia, en algún caso paralelo al que se había dado en Argentina con la cuestión de las cárceles o la cuestión de los desplazados, o recientemente una famosísima, tremenda sentencia en materia de salud, digamos, que implican modalidades distintas de la reacción judicial que pueden implicar desde la convocatoria a audiencias públicas hasta formas más inclusivas de pensar sobre cómo continuar la aplicación de la ley. En Argentina hemos tenido en casos como Mendoza, bueno, mismo ahora con la famosa ley de medios y la sentencia de la ley de medios, algunas expresiones que remiten a la idea de diálogo. También va a ser importante aclarar a qué cosa llamamos diálogo, por esto de que la idea de diálogo, al menos a nivel doctrinario, y pienso muy en particular en la doctrina internacional, ha, digamos así, prendido, ha resultado interesante, ha sido reconocida como interesante, ha sido, digamos, también reapropiada por tribunales de América Latina y, digamos, europeos claramente, pero también hay experiencias interesantes en Sudáfrica, por ejemplo, y ocurre, digamos, un riesgo que es esperable, que hoy, como se ve algo atractivo detrás de la idea del diálogo, bueno, muchos jueces y muchos doctrinarios, pero sobre todo pienso en muchos jueces, siguen haciendo lo que hacían antes, pero bajo el paraguas de estamos aquí iniciando un diálogo, estamos aquí tomando iniciativas dialógicas. Entonces, por eso es que también uno requiere mayor precisión conceptual de a qué cosa uno llama diálogo. Bueno, en tren de dar alguna precisión, comento dos cuestiones que al menos para mí han sido especialmente interesantes cuando empecé a reconocer la presencia de esta novedad. Una tiene que ver con el modo en que la aparición de estas soluciones dialógicas, como las que ejemplifiqué recién, entra en la discusión, que sí, esta es una discusión que tiene más de 200 años, que es la discusión sobre los límites y alcances de la decisión judicial y que tiene que ver con todos aquellos viejos debates sobre el carácter contramayoritario de la justicia, etcétera, etcétera. Para muchos de nosotros que veníamos interesados en la cuestión del carácter contramayoritario y por lo menos reconocíamos allí la presencia de un problema que requería reflexión y un problema que requería respuestas diferentes tanto de la doctrina como de la justicia, bueno, la aparición de este tipo de soluciones, o sea, la idea de buscar que la relación entre los poderes fuera de una naturaleza diferente y que la intervención judicial tuviera una naturaleza diferente, digamos, en donde se tendieran puentes de diálogo entre los distintos poderes y se abrieran oportunidades de discusión, en muchos casos motivadas por la esfera judicial, eso, digamos, fue reconocido por quienes participábamos de un modo u otro en la discusión sobre el carácter contramayoritario de la justicia como una novedad interesante. Esto es, primero era el reconocimiento de que el problema estaba, o sea,
porque durante muchos años, y eso ha ocurrido claramente en Argentina, lo que hubo fue la negación del problema. Ese es un problema que en todo caso es importante en Estados Unidos, o que es importante en Europa, pero en Argentina no tiene nada que ver, ¿no? Y lo que uno reconoce es que en todos lados, digamos, cuando se piensa sobre la cuestión judicial, hoy se lo empieza a pensar de otra manera. Entonces, este reconocimiento de que el problema existía, de que el rey estaba desnudo, digamos, un tema, digamos, clásico en Argentina en particular, digamos, no ver cuando el rey está desnudo. Entonces, era importante que, bueno, cuando uno hablaba de la cuestión del carácter contramayoritario, se reconociera la existencia del problema y se buscaran soluciones a ello porque se lo veía como un problema. La segunda discusión importante, en donde a mí también me resultó de particular atractivo la llegada de estas novedades, es lo que tiene que ver con el vínculo entre derecho, y en particular derecho constitucional, y democracia. Otra vez, digamos, para quienes desde hace un montón de años pensamos al derecho y al derecho constitucional en particular desde una perspectiva muy afincada, enraizada en teoría democrática, bueno, durante muchos años uno también encontraba como respuestas más bien, digamos, de ridiculización, de, bueno, ¿cuál es la relación entre esas cuestiones abstractas puramente teóricas, digamos, teoría de la democracia, qué tiene que ver con el constitucionalismo, qué tiene que ver con el derecho, que eso se estudia en los cursos de ciencia política, que se estudia en filosofía del derecho, pero eso no tiene nada que ver con el derecho real. Y otra vez, digamos, la aparición de este tipo de respuestas muestra que no solamente el problema que uno, digamos, reconocía estaba allí presente, sino que además, a la hora de dar una respuesta a ese problema, la respuesta tomó este tipo de carácter, digamos, apoyado en un compromiso mayor, más interesante, con cuestiones de teoría democrática. ¿En qué sentido? En que, bueno, si uno reconoce que vivimos en una sociedad democrática y hay un problema en una sociedad democrática con la supremacía judicial tal como se había ejercido tradicionalmente, y hay un problema porque uno considera, como desde la peculiar teoría democrática con la cual muchos pensamos el derecho, digamos que el derecho, y en particular las normas jurídicas, ganan en validez en la medida en que son más el producto de una discusión entre iguales, una discusión entre todos los potenciales afectados. Bueno, cuando uno toma ese punto de mira, bueno, uno encuentra muchos problemas en los modos habituales en que se hace el derecho. Y por supuesto que uno reconoce, uno no es bobo en el sentido de no ver las distancias que siempre hay entre teoría y práctica, pero uno justamente toma un punto de vista teórico determinado, como uno toma un ideal regulativo, digamos, en ese sentido de decir, tengo este parámetro para evaluar arreglos y prácticas institucionales concretas. Entonces, uno, desde una cierta concepción de la democracia, evaluaba arreglos constitucionales, prácticas jurídicas concretas. Y quienes mirábamos o quienes miramos el derecho desde un punto de vista de teoría democrática comprometido con estas ideas, llámese deliberativa, discursiva, etcétera, etcétera, bueno, veíamos que la práctica institucional encontraba baches de justificación muy fuertes. Entonces, la aparición de este tipo de soluciones, otra vez, ha sido un motivo de celebración, reconocer que hay algo interesante, hay algo importante que se está dando en el derecho y que es sensible al reconocimiento de un problema que muchas veces se negaba y, al mismo tiempo, sensible a las preocupaciones de teoría democrática que uno, entre tantos, digamos, abogaba. Entonces, hay toda una línea de autores, de constitucionalistas, en todos lados, digamos, puedo pensar en Waldron o en Tashnet en los Estados Unidos, pero hay tantos constitucionalistas en América Latina, para no quedarse en Argentina, pienso en Rodrigo Primni, por ejemplo, en Colombia, en César Rodríguez en Colombia. Hay mucha gente muy interesante que está haciendo cosas en esta línea y que está exigiendo a los tribunales de sus propios países que actúen acorde con este tipo de desarrollos. Entonces, esos desarrollos están y son interesantes y han aparecido tanto en el mundo anglosajón como en el mundo latinoamericano. Ahora, eso entonces como la presentación de las novedades atractivas que han ido surgiendo. Novedades que, insisto, creo que hay razones para celebrar, que se haya reconocido el problema y que se haya reconocido vías de salida que son compatibles con las soluciones que uno entendía que podían ser más justificadas. Ahora, como uno es un eterno disconforme, un escéptico permanente, me gustaría aprovechar estos pocos minutos que voy a seguir, digamos, para
señalar algunas notas escépticas sobre esto que celebro, algunas notas de dudas sobre estos desarrollos que aplaudo. Entonces, dedico los últimos minutos a hablar del porqué de cierto escepticismo dentro de esta alegría o celebración que haría respecto de la aparición de estas novedades y respuestas. Las críticas que uno podría hacer son muchas, yo me voy a concentrar en una, pero es una que me parece especialmente importante. La crítica sería la siguiente, pero antes de enunciarla digo lo siguiente, que es el enunciado de esta crítica de ningún modo pretende tirar abajo un desarrollo que, insisto, creo que hay razones para celebrar. Lo que en todo caso viene a hacer esta crítica es mostrar o pedir o sugerir que para que sea más defendible el tipo de arreglos que se están desarrollando, deberían orientarse de un modo diferente al modo en que hoy se están orientando. Entonces, a eso va la crítica. Y la crítica centralmente tiene que ver con lo siguiente, que el esquema de frenos y contrapesos, el esquema de organización de poderes que tenemos en nuestro país, que es dominante en América Latina, que es propio de Estados Unidos y que ha ganado mayor peso en Europa, es un esquema institucional que no solo no es amigable con las soluciones dialógicas, con la apertura de foros de discusión, por ejemplo, creados por el propio tribunal, con el tendido de puentes de comunicación y diálogo entre legisladores y jueces, sino que más bien es hostil a ello. Pero no se trata simplemente de una cuestión histórica, aunque creo que sí hay un anclaje histórico importante al cual prestarle atención. Es que el tipo de instituciones y el tipo de incentivos institucionales que son propios de un esquema de frenos y contrapesos responden a otras preocupaciones y se orientan a otros fines que no tienen nada que ver con la finalidad del diálogo. Ahora, una aclaración al respecto. Puede ser que una institución haya sido creada en honor de ciertos fines y bueno, ha pasado muchos años, hoy tenemos otras prioridades y bueno, pero puede ocurrir que aquella vieja estructura sea compatible con estos nuevos fines y nuestras nuevas preocupaciones. Yo creo que hay un espacio de compatibilidad, pero creo que hay un espacio de tensión muy fuerte. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente el esquema de frenos y contrapesos estaba pensado para otra lógica, que era la lógica no del diálogo, sino la lógica de la guerra, la lógica de reconducir la guerra civil a través de vías institucionales. Con lo cual, digamos, la gran preocupación que estaba presente en los padres fundadores, tanto en Estados Unidos como en América Latina, era una que era muy distinta, que Madison, en el Federalista 51, definió como dotar de herramientas defensivas a los miembros de cada una de las ramas del poder para que puedan responder frente a los seguros ataques de los demás. O sea, cuando las otras ramas de gobierno me ataquen, yo voy a tener forma de responder. Y en una lógica que era la lógica de Adam Smith, pero era la lógica también de lo que hoy conocemos como la Guerra Fría, la idea era dotar de armas defensivas a todos los poderes para que, si alguno quería avanzar, uno pudiera disparar y, finalmente, dado que todos tememos la reacción del poder de enfrente, entonces todos nos quedamos tranquilos y el autointerés hace que salgamos todos ganando. Esa es la idea que hace explícita Madison en ese escrito, que es la ambición va a contrarrestar a la ambición. Entonces, ¿qué herramientas, qué armas, qué pistolas se le dio a cada rama del poder? Bueno, son estas herramientas para resistir los ataques. El veto presidencial, la declaración de inconstitucionalidad, que apareció un poco después, pero la lógica era la misma, el juicio político. Entonces, la idea era, cada rama del poder tenía formas de responder a las agresiones que iban a venir de las otras ramas. Esa era la lógica que está instalada en el corazón del sistema de frenos y contrapesos. Por eso digo que las herramientas de las cuales está dotada el sistema de frenos y contrapesos responden a esa lógica que es la lógica de la guerra y no a la lógica del diálogo, que requiere otras herramientas y requiere otros instrumentos. Por supuesto, no niega el sistema de frenos y contrapesos la posibilidad de que se desarrollen otros institutos. Pero lo que digo es que hay una tensión inherente al sistema que tiene que ver con eso. En América Latina, porque uno podría decir, bueno, eso es Madison, eso es Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con América Latina? No, en América Latina la cuestión ha sido relativamente similar, la lógica del sistema también ha sido esa lógica de la guerra y con algunas vueltas de tuerca que empeoran la situación para Argentina, pero yo diría para muchos países de América Latina igual.
Alberdi lo que hizo fue dar una vuelta de tuerca sobre ese esquema de frenos y contrapesos, acentuando algunos de los rasgos, yo diría, más complicados y más inatractivos del sistema de frenos y contrapesos, que terminaban distorsionándolo. El sistema de frenos y contrapesos, decía Alberdi, por ejemplo, bueno, lo que hay que hacer es retomar el modelo norteamericano, pero en lo que hace a la organización del Ejecutivo, nos vamos a separar, nos vamos a acercar al modelo chileno, al modelo de Juan Egaña, de Mariano Egaña, etcétera, y vamos a hacer dotar al Poder Ejecutivo de facultades especiales, que decía Alberdi, le permitan convertirse, actuar como un rey en caso de crisis. Digamos, para hacer una historia larga, corta, lo cierto es que en Argentina, como podría decir en otros países de América Latina, porque podría pensar en qué hizo Samper en Colombia, qué hicieron los Egaña en Chile, qué hicieron en Perú Bartolomé Herrera y compañía, qué hicieron, digamos, otros líderes, Andrés Bello para Chile o Venezuela. Bueno, la lógica fue básicamente la misma. Entonces, fue esa lógica de cuidar frente a los ataques de los demás, que tenía que ver, finalmente, y este es el punto en todo caso, que tenía que ver con un entendimiento distinto de la democracia. Entonces, digo, y voy resumiendo y me acerco al final. Hay como dos lógicas en juego que tienen que ver con dos nociones diferentes de la democracia. Una es la lógica que piden los nuevos instrumentos dialógicos, que tienen que ver con una particular idea de la democracia, asociada con el debate, con el diálogo, con la comunicación, con el reconocimiento del otro, con el buscar razones, con el tratar de persuadir al otro, etc. Entonces, eso tiene que ver con una peculiar idea de la democracia. Y luego tenemos la lógica propia del sistema de frenos y contrapesos, que es una lógica de la guerra y que responde a otra idea de democracia, en donde, para retomar a Hamilton ahora, la idea era evitar la mutua opresión. O sea, el gran objetivo no era conseguir formas de diálogo, sino evitar las mutuas opresiones, y por eso es que era el remedio dotar a los distintos poderes de herramientas o de armas defensivas. Entonces yo creo que ahí hay una fuente de problemas muy fuerte. Si uno mira la literatura, y enseguida termino, para los que se cansan, pero si uno mira la literatura, hay como reacciones disímiles frente a este tipo de objeciones. Hay quienes, y pienso por ejemplo en un autor súper interesante, digamos, que ha trabajado mucho sobre la cuestión judicial, de un modo que a mí no me atrae, pero me parece que es muy interesante lo que hace, que es Barry Friedman. Él dice, no, hay espacios, digamos, el desarrollo habitual de la función judicial ha sido de un modo mucho más dialógico de lo que usted cree. O hay autores, digamos, quien era mi supervisor en su momento, Cass Sunstein, por ejemplo, él piensa que en general la lógica del sistema de frenos y contrapesos tiene mucho más apertura al diálogo de la que uno quiere reconocer. Bueno, yo creo, y en el trabajo que pasé, pero digamos, no quiero entrar en los detalles, creo que hay problemas con esa idea, con ambas ideas. Recuerdo que Carlos Nino mismo, frente a esas primeras respuestas, ensayaba algunas críticas de por qué, a pesar de los espacios que se abren para el diálogo, el sistema no está bien preparado para el diálogo y no funciona para eso. Pero básicamente me iría deteniendo ahí. Entonces, la idea es la siguiente. Ha habido desarrollos interesantes que tienen un anclaje en el mundo anglosajón, pero que han conseguido espacio muy interesante en América Latina. Hay novedades, hay cosas que pasan que si hubiéramos anunciado hace 20 años, que era lo que de algún modo a muchos nos pasaba. Si mencionábamos el accionar de la Corte vinculado con audiencias públicas, se nos reían en la cara, digamos. Hoy esas son notas atractivas para cualquiera y por lo menos son, digamos, ya el orden establecido. El orden establecido es compatible con ese tipo de expresiones. Esas son novedades muy importantes. Son novedades muy importantes y hablan bien, digamos, de cierto desarrollo jurídico. Yo creo que esos desarrollos jurídicos apelan a una idea de la democracia que es todavía muy lejana a la idea de la democracia que anida, por un lado, en mucho de nuestra doctrina, por otro lado, en la cabeza de muchos jueces y, sobre todo, digamos, la que es inherente a la lógica del sistema. El sistema debe ser interpretado de otro modo, pero hay incentivos que no tiene, hay mecanismos que no tiene, hay herramientas que faltan. Entonces, en ese sentido es que hay una tensión permanente acerca de cómo poder hacer que estos desarrollos que a uno le resultan atractivos se conviertan en prácticas estables y no en expresiones que el Poder Judicial otorga cuando tiene ganas, cuando le parece, cuando considera conveniente, pero no como una lógica, no como una solución estable. Entonces,
para quienes pretendemos que eso se conviertan en prácticas estables, creo que necesitamos dar razones de por qué, necesitamos preparar un ideal regulativo de hacia dónde debería orientarse el sistema institucional y necesitamos marcar esto que hay necesidad de cambios institucionales más profundos que las meras reacciones que tienen algunos jueces bien orientados o parte de la doctrina bien orientados frente a catástrofes coyunturales. Bueno, eso. Bárbaro. Bueno, además de agradecerle a Roberto, creo que es la hora de pasar el micrófono y de escuchar reacciones o comentarios de cualquiera de todos nosotros. Así que está... Ahí ya hay manos levantadas. Pero mira que... Muy bien. Muy buenas tardes. Yo soy Gregorio Halaman, profesor adjunto de Teoría del Estado y profesional principal en el proyecto de instituciones políticas fundamentales del CONICET, dirigido por el doctor Alberto Castells. Y desde ese contexto vengo estudiando desde hace 17 años el expansivo fenómeno del hiperpresidencialismo latinoamericano en general y argentino en particular. Cuando escucho ¿se escucha mejor así? Bien. Cuando escucho hablar sobre este tipo de fenómenos, más que un deseo de celebración, a mí me invade una profunda preocupación, porque en vez de pensar desde los proyectos del mundo de la política frente al Poder Judicial, que en general me parece que inspiran a estas iniciativas, yo pienso en los derechos fundamentales de los habitantes, pienso en los derechos humanos, pienso en el habeas corpus, pienso en cuando en determinados momentos históricos hay iniciativas destinadas a arrasar o a ignorar con los derechos de las minorías. Pienso en la Alemania nacional socialista, pienso en varias otras situaciones más, pero más acá y más concretamente pregunto lo siguiente, porque esto va directamente relacionado con la hipótesis de contramayoritario que mucha doctrina le atribuye al Poder Judicial. En un contexto institucional como el nuestro, en que hay fuerte, casi unánime consenso doctrinario en que el mandato político es libre, al extremo de que nadie está obligado a cumplir con las plataformas electorales, y por eso hay cada vez menos plataformas electorales, por eso los partidos se vacían cada vez más ideológicamente y el sistema se va degradando a un caciquismo, a un personalismo, en un contexto como en el cual, insisto, el presidente que fuese elegido de turno puede libremente apartarse de todas sus promesas de campaña y después de decir, síganme, no los voy a defraudar, puede adoptar un rumbo completamente distinto. En un contexto como este, la introducción de cualesquiera formas de mecanismos que debiliten el control judicial sobre las decisiones de un poder ejecutivo que no tiene ningunísima obligación de cumplir con los deseos de la mayoría y cuyos actos, por lo tanto, no son una emanación automática ni mecánica de la mayoría, sino una expresión de su propia decisión política. ¿Qué respuestas se prevé desde esta perspectiva que se llama dialógica a aquellas situaciones en que los presidentes, acompañados por mayorías oficialistas, decidan avanzar sobre derechos humanos o conquistas sociales? Bueno, a ver,
lo primero que diría es que este tipo de desarrollos está íntimamente vinculado, más bien a lo contrario, a una preocupación por los derechos humanos. O sea, de los antecedentes que cité antes de llegar a América Latina, el antecedente canadiense viene de la mano de la aparición de una Carta de Derechos y Libertades, o sea que es de una creación especial, una reflexión especial acerca de cómo reforzar el respaldo, el respeto a los derechos. En el caso de Inglaterra, eso lo que vino a hacer es a reforzar el compromiso de Gran Bretaña con los derechos humanos, que, como sabemos, en Gran Bretaña había países que se resistían a aceptar algunos de los desarrollos en materia de derechos humanos que eran comunes dentro de la Comunidad Económica Europea, en la Comunidad Europea. En el caso de Inglaterra en particular, esto vino de la mano de la Human Rights Act. O sea que hay ahí un punto de malentendido en cuanto que la idea fue justamente salir a renovar las herramientas de reacción del Poder Judicial bajo la preocupación particular por el modo en que no estaban siendo respaldados los derechos. Entonces yo creo que la pretensión de este tipo de novedades, que insisto, son novedades que respecto de las cuales adhiero parcialmente por las razones que señalé o que empecé a señalar, es una preocupación muy particular y digo no periférica, sino central por la protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso diría. Buenas tardes, soy Viviana Bonpland, profesora de Derecho Administrativo de la casa. Doctor, yo quería preguntarle, usted mencionó, creí escuchar, algo así como un caso terrible o grave en materia de salud, y me gustaría que me aclarara qué fallo y que me aclarara el comentario, además, en sí mismo. Sí, no, el caso de Colombia, acá tenemos algunos invitados colombianos que pueden hablar con más detalle que yo, pero ha sido una sentencia fabulosa que ha aparecido muy recientemente y en donde la Corte Constitucional colombiana se ha involucrado de un modo muy detallado en los modos en que repensar y aplicar la ley. Y bueno, es una sentencia que en todo caso lleva a su máxima expresión un tipo de desarrollo que ha sido muy propio de este tribunal, que es un faro dentro de la lógica de los tribunales constitucionales latinoamericanos. Es para quienes quieren estudiar derecho comparado y quieren hacer derecho comparado no con una perspectiva anglosajona, sino latinoamericana, bueno, no hay ninguna duda de que el primer lugar a donde hay que ir a mirar, o el primer tribunal, es la Corte Constitucional colombiana, que sobre todo, digamos, en sus primeras composiciones ha realizado desarrollos jurisprudenciales extraordinarios, apoyados también en una doctrina muy rica, y que una doctrina que mucho más que nosotros con ellos ha estado en diálogo con doctrinarios argentinos. Entonces era tremendo en el sentido de extraordinarios, era en buena medida elogioso. Yo creo que, a ver, dentro de estos mega desarrollos que está haciendo la Corte Constitucional colombiana en cuanto a las respuestas que da frente a problemas y casos de litigio estructural, cuestiones que ellos llaman estados de cosas inconstitucionales, etcétera, bueno, son respuestas que tienen muchas veces riesgos y que yo podría criticar en parte por el alcance notable que han tenido esas decisiones, pero al mismo tiempo el terreno que han recorrido y el modo en que han enriquecido la discusión doctrinaria judicial es extraordinario y digo, un hito en la historia del derecho latinoamericano. Entonces era más que nada un comentario elogioso a lo que estaba haciendo Colombia con esa sentencia, que digo es particularmente notable, pero se inscribe en una serie de decisiones notables. Sí, Daniel Sapsay, profesor de Derecho Constitucional de esta casa. Quería preguntarte, Roberto, ¿vos cómo pensás que se debería introducir este tipo de modalidad en un sistema como el nuestro? Al mismo tiempo, si crees que muchos de los movimientos que la Corte ha hecho, como por ejemplo en el marco del caso Mendoza, el riachuelo, la creación de un cuerpo colegiado para el seguimiento en el cumplimiento de la sentencia, la idea al mismo tiempo de modificar las formas de apelación ante la Corte Suprema en caso de conflicto y algunos otros,
se inscriben dentro de este mecanismo dialógico. Ya dijiste las audiencias públicas, por supuesto que sí. Pero que me interesa saber es si esto lo dejarías a la espontaneidad de la relación entre los poderes, y pareciera que fundamentalmente a la iniciativa del Poder Judicial, porque citás el caso de Colombia. Y por último, si pensás que para este tipo de diálogos es mejor un sistema de control concentrado, como el que existe en Colombia, que bueno, es mixto, pero el tribunal hace concentrado, o dentro de un sistema de control difuso como tenemos nosotros. Gracias, Daniel. No, sobre lo primero, ponés el dedo en la llaga en un tema muy importante. Yo, sin ninguna duda, aconsejaría darle expresión formal a estas soluciones, porque justamente creo que ese es el problema, que uno no puede, ni merece, ni debe depender de la buena voluntad de los jueces. Entonces, uno encuentra en toda América Latina, para tomar un caso más neutral, en Brasil, algunas respuestas dialógicas en algunos casos, pero a veces uno puede pensar, bueno, ¿no será que en estos casos, como algunos, cito, digamos, íntimamente a algún doctrinario brasileño, ¿no será que en estos casos lo único que quieren hacerse es lavarse las manos del problema y entonces utilizan este tipo de respuestas como forma de escapar a la responsabilidad que les toca, etcétera? Entonces, yo, digamos, pondría entre paréntesis cuál es la motivación real de los jueces para hacer una cosa o la otra. Lo que diría es, no es bueno que en un sistema institucional democrático dependamos la llegada de soluciones que aprobamos y que creemos que merecen desarrollo, que dependamos de la buena voluntad de nadie. Entonces creo que los ejemplos que citaba no implicaron tratados enteros ni leyes complejísimas. La notwithstanding clause implica básicamente 2 artículos dentro de la Carta de Derechos, y las modificaciones que se hicieron en Gran Bretaña un poco más, pero será una decena de artículos relevantes dentro de la Carta de Derechos Humanos. O sea, es posible concebir algún tipo de reformas institucionales de modos razonables, alcanzables, etcétera. Como creo que la estructura que heredamos es una estructura muy pesada y que siempre va a ser